Mm, el objeto de una revisión de accesibilidad, yo no me gusta utilizar el concepto de auditoría porque parece que es una cosa mucho más compleja, aunque realmente al final sí que se tiene que tener una auditoría, tal como exige en cierto modo, o sin en cierto modo, el Real Decreto 1112. El concepto de auditoría, digamos que lo que nos va a permitir, o de revisión de accesibilidad, es comprobar de una forma más o menos seria, profunda, eh, el cumplimiento de las pautas. Esto no quiere decir que la web vaya a ser 100% accesible al final, porque como sabéis, más allá de las pautas que intentan cubrir todos los espectros de usuarios, de los posibles usuarios, al final cada usuario tiene unas capacidades de una forma de acceder distinta. Con lo cual, el punto real para tener una buena auditoría iría mucho más allá de lo que sería la comprobación del nivel de accesibilidad. Tendríamos que tener además pruebas de usuario, tendríamos que tener pruebas de calidad, tendríamos que tener, digamos, mucha más información de la que transmiten las herramientas y la auditoría manual para poder profundizar. Pero en cualquier caso, tenemos que partir de un punto de referencia básico, ¿no? Cuando queremos hacer un estudio de accesibilidad, una auditoría, tenemos que tener tres elementos para poder empezar. Y digo esto porque es importante también porque digamos que nos va a permitir hacer un estudio a lo largo del tiempo de nuestro portal. No verlo solamente ahora mismo, sino verlo ahora mismo y verlo cómo evoluciona. Cuando hacemos un estudio de accesibilidad, una revisión, tenemos que tener en cuenta tres puntos principales. El primero es el alcance, que es qué vamos a auditar. El segundo es la muestra, o sea, sobre qué conjunto de este alcance vamos a trabajar. Y el tercero, los puntos de verificación. Básicamente, en el alcance lo que vamos a decir es, por ejemplo, yo tengo una página N, una página de cualquier tipo, una página de un ayuntamiento, y tengo que trabajar en función, digamos, de los requisitos que yo me pongo a mí mismo como requisitos mínimos. Eso es mi alcance. Hace años, como las bucas no definían, o mejor dicho, la legislación española dejaba fuera del alcance ciertas páginas, no las estudiábamos. ¿Por qué? Porque decíamos, queda fuera del alcance de esta auditoría los contenidos en Flash, por ejemplo, o queda fuera del alcance de esta auditoría, de este portal web, los contenidos multimedia. Cuando hagamos ahora mismo nuestros nuevos, cuando tengamos que publicar nuestra página web y tengamos que cumplir con la nueva, con el Real Decreto, sí que tenemos que tener una parte específica de este documento, el alcance. O sea, qué es lo que tenemos dentro de nuestra capacidad para que hayamos hecho accesible, ¿no? ¿Qué elementos hayamos hecho accesible? En principio, tal como está hoy en día, solamente algunos elementos que corresponden al nivel AAA te quedarían fuera del alcance según la legislación que son aquellos contenidos multimedia en tiempo real. No sé si os recordáis en unas jornadas anteriores que decíamos que en función del nivel de cumplimiento A, AA o AAA, el contenido multimedia tiene que tener una alternativa, tiene que tener una alternativa, sea textual, una alternativa con subtítulos o incluso una alternativa con el contenido, con la transcripción del contenido. Y en la AAA nos pedían que fuera específicamente en vídeo en tiempo real. Pues eso es lo que define el alcance. Es decir, yo en mi página web voy a estudiar estas cosas de aquí. La segunda parte sería la muestra. La muestra es decir, ¿sobre qué cantidad de páginas voy a analizarlo? Evidentemente, todos vosotros, la mayoría, tenéis portales distintos. Ahí tenéis portales que tienen un ayuntamiento de 5.000 habitantes, o de 1.000, o de 50.000, o de 200.000. Un ayuntamiento de 200.000, evidentemente, tiene una cantidad de páginas enorme, mucho más grande que una de 5.000 habitantes. ¿Por qué? Porque se mete más contenido, se mete más multimedia, tenéis más unidades dependientes, tenéis más trámites, tenéis más procedimientos, tenéis una interacción mayor con el usuario. Lógicamente, no se tiene que analizar igual, no se puede analizar de la misma manera, quiero decir, una página con 50 páginas que una con 50.000. ¿Por qué? Pues seguramente en la de 50.000 estaremos utilizando un gestor de contenidos, con lo cual trabajaremos sobre plantillas tipo. En cualquier caso, la muestra tiene que ser significativa. Evidentemente tiene que estar la home, tiene que estar la subhome, páginas de segundo, tercer, cuarto nivel de navegación si lo tenéis, y además páginas que son transversales. Por ejemplo, la página de accesibilidad, que ahora sí, según en nuestra nueva legislación, es muy importante esta página, porque tiene que ser una página de interacción con el usuario, de recepción de quejas y reclamaciones. Tenéis que tener el mapa web, evidentemente, como no es un requisito específico de la norma, pero es una buena práctica y sí que lo recomiendo W3T, evidentemente. Además, otras ayudas de navegación, como puede ser un buscador. Tenéis que tener en cuenta también páginas de contenido final, por supuesto, formularios, buscadores, interacciones, páginas con cualquier página que sea diferente y que implique algo que salga de esas 50.000 páginas que se repiten, tendréis que estudiarlas. ¿De acuerdo? Todas esas páginas tienen que estar incluidas en nuestra muestra. ¿Para qué? Para que sea representativa.
insisto, no tenemos que analizar 50.000 páginas, tenemos que analizar las páginas suficientes como para saber si con esa muestra abarcamos todos los posibles usos que hagamos de esa página web. Además de esas páginas, hay otras páginas, otros contenidos, como os decía antes, la de accesibilidad o la de cookies o la de aviso legal, que nos exige la ley por otra parte distinta, ¿no? Incluso con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que estamos obligados a exponer la información pública, pues lo mismo. Y si estamos sujetos a la ley de transparencia, que tenemos que mostrar nuestra información, pues nos pasará lo mismo. O sea, hay una serie de páginas que tenemos que cumplir porque la ley nos exige que tengamos esas páginas web. Por tanto, esas páginas web deberán ser accesibles también. ¿Qué puntos de verificación tenemos que trabajar? Como os decía antes, cuando hablaba de las bucas, los puntos de verificación son los elementos atómicos que vamos a verificar en una página web. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué puntos tenemos que comprobar? Una A, una AA, una AAA, según la norma UNE, según la ISO X. En nuestro caso, según el Real Decreto, tenemos que utilizar una norma española, la UNE EN 301-549, que no es más que la transposición de la EN 301-549, que a su vez no es más que una transposición de las BUCAG 2.1. Con lo cual, si estamos utilizando analizadores que verifiquen vía las BUCAG 2.1, podremos utilizar perfectamente, o sea, podrá tener completamente compatibilidad con lo que nos está pidiendo ahora mismo la legislación española y la europea. En el caso español, además, en nuestro caso, en el caso europeo, de hecho, tenemos que cumplir con un nivel de prioridad 2, o sea, lo que sería una AA. ¿Vale? ¿Qué quiere decir cumplir la AA? Como os comenté en anteriores ocasiones, primero que tenemos que cumplir con todas las de A y también con las de AA. No nos sirve atacar solamente las de AA, porque las de A evidentemente implican previamente tener ese cumplimiento. Y hay una parte importante, hay un elemento importante, y como siempre en las leyes siempre dejan un resquicio, ¿no? Siempre dejan un resquicio para librarnos de cumplir el 100% con un requisito. En este caso sí que podemos obviar algún punto, sí podemos justificarlo. Eso, si veis el Real Decreto, lo veis con suficiente detalle, viene bastante claro, entre comillas, pero bastante claro, que sí podemos justificarlo de alguna manera. Más allá de la justificación de los plazos, que sabéis que hay ciertos plazos distintos tanto para los desarrollos de las web, como la intranet, como las extranet, como las aplicaciones móviles, que os recuerdo, según el Real Decreto, las aplicaciones móviles nativas, las intranet y las extranet tienen que ser también accesibles. Más allá de esos plazos que tenemos que cumplir en cada una de ellas, debemos intentar de todas formas siempre ser lo más puristas posibles. Y con independencia de que podamos obviar o saltarnos algún punto en concreto que es complicado para nosotros, intentemos siempre poner una alternativa adecuada para su cumplimiento.